Buongiorno amigos y amigas de Círculo Independiente. Hoy otro programa que la verdad duro, como siempre están siendo, porque claro, las noticias que tenemos últimamente, exceptuando algún festival de música, que sabéis, a mí me da siempre mucha alegría, sean zorra las canciones o las de Sanremo, que es un poquito más soft, los días de actualidad son durísimos, durísimos. Hoy, como no, vamos a hablar un poco de las elecciones gallegas con la victoria holgada del Partido Popular, pero luego también nos vamos a meter mucho en temas que a mí me preocupan y deberían preocuparnos a todos relacionado con el asesinato, que para mí es un asesinato a la espera, evidentemente, de prueba, que no sé si vamos a tener en algún momento, de Navalny en Rusia, por parte de uno de los grandes dictadores autócratas que tenemos últimamente dominando el mundo, en este caso en Rusia. Y tendremos también, estamos pendientes de un juicio importante, es una sentencia importante en el Reino Unido que decidirá el destino de Julian Assange, que como sabéis en este momento está en el Reino Unido pues, encarcelado a la espera de saber si el tribunal sentencia la extradición o no de Julian Assange, que obviamente puede ser un cambio radical a su destino. De esto hablaremos además con alguien que sabe mucho del tema, nada más y nada menos que Baltasar Garzón, que es el abogado de Assange, una exclusiva extraordinaria que estoy seguro os va a encantar. Como os va a encantar también la primera invitada del día, que es una política, una gran política, y además que Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista, para mí vienes en un momento importante, no solo por la actualidad, que por supuesto hablaremos también de las elecciones gallegas, que han dado un resultado que me gustaría comentar, pero quiero empezar contigo hablando un poco de la política española. Yo te conozco desde hace muchos años, tú has vivido en Italia, conoces la política italiana casi como la española. Yo siempre te he hablado a lo largo de estos muchos años que ya nos conocemos de que cada día más veía la política española más parecida a la italiana, este fenómeno de italianización de la política española, que yo digo siempre me preocupa, no tanto porque me he ido de Italia justamente para no tener que verme mucho con la política y con las consecuencias de la política italiana, pero porque yo digo siempre que por lo menos en Italia está llena de italianos. Y los italianos estamos acostumbrados, pero a veces creo que los españoles no mucho a estar tratando con una política que cada día tiene más crispación, cada día tiene más enfrentamiento, cada día se toman menos decisiones con sentido de Estado y con acuerdos entre partidos de gobierno y oposición. Por lo tanto, empezamos por una foto que me gustaría me dieras un poco de cómo estás viviendo este periodo tan complicado de la política española. Bueno, gracias por la invitación y por darme la ocasión de Gracias a ti. transmitir algunas reflexiones, ¿no? En un momento, como tú dices, de especial crispación. Yo llevo desempeñando puestos en la vida pública desde hace 42 años. Tengo, por lo tanto, una perspectiva bastante amplia de las relaciones que han existido entre los distintos partidos políticos y en particular entre los dos grandes partidos políticos de España. Y en distintas etapas de mi actuación como política he podido llevar a cabo acuerdos con el Partido Popular. Cuando yo era ministra llevé a la Cámara 10 proyectos de ley. Casi la mitad de esos 10 proyectos de ley fueron apoyados por el Partido Popular. Desarrollé planes nacionales, por ejemplo, de depuración de aguas con consenso con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Que más de actualidad no puede estar. De hecho, luego no puedo no preguntarte por la situación actual. En todo caso, lo que quería transmitir es que a lo largo de todos estos años, por supuesto, ha habido momentos de crispación. No puedo olvidar que el año 2004, cuando entré en el gobierno de Zapatero, lo primero que escuché al sentarme en el Banco Azul por parte de los diputados del Partido Popular era que los ministros de Zapatero estábamos sentados encima de 200 cadáveres, haciendo mención al terrible suceso de Atocha del 11 de marzo, ¿no? Después de eso ha habido también momentos en aquella legislatura donde se decía que Zapatero traicionaba a las víctimas de ETA. He conocido momentos de crispación. Y Cristina, perdona si te interrumpo. Ese momento que tú estás desviando, fíjate, no te iba a preguntar por ese tema, pero sí me acuerdo perfectamente de esas palabras horribles que tuviste que escuchar tú, Zapatero, y todos los ministros que trabajaban contigo. ¿Tú crees que ha sido en
en esta deriva de la política española un punto de inflexión que ha cambiado las cosas? Lo que pasó en esa legislatura, justamente. Había habido ya, siendo Felipe González presidente del gobierno, había habido, vamos a decir, palabras gruesas contra Felipe González durante la etapa de su gobierno, ¿no? Pero es verdad que siempre hemos encontrado una dificultad en la relación con el Partido Popular en cuanto a la utilización de las víctimas de ETA. Zapatero, siendo todavía secretario general, recién elegido secretario general, le planteó a Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno, un pacto antiterrorista. Y Mariano Rajoy dijo que el joven secretario general se había sacado un conejo de la chistera. Pero efectivamente, al cabo de un tiempo, Rajoy reconsideró esa posición y alcanzamos un pacto antiterrorista, que yo creo que es lo que debía hacerse, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ahora tenemos tanta crispación? Yo creo que la principal diferencia es que vivimos, tanto en España como fuera de España, el avance de los partidos de extrema derecha que están contaminando a los partidos conservadores. Incluso en países donde existía un cierto cordón sanitario hacia la extrema derecha, ese cordón sanitario ha ido desapareciendo casi en todas partes. Y aquí, desgraciadamente, no ha habido cordón sanitario porque tenemos 140 ayuntamientos gobernados por el Partido Popular y por Vox y 5 comunidades autónomas y algunas otras donde también lo que vemos es que el Partido Popular, aunque no necesite el voto de Vox, se comporta como si fuera Vox. Y este es un cambio profundo del Partido Popular. Yo creo que hay un desplazamiento hacia la extrema derecha que está detrás de las afirmaciones gruesas que estamos oyendo, la campaña electoral donde se nos decía que te vote chapote, por ejemplo, es decir, el uso de las víctimas del terrorismo, denostado por las propias víctimas del terrorismo, y toda esta batalla respecto de los pactos con independentismo que hemos venido a saber durante la campaña de las elecciones gallegas, pues que el señor Feijóo no parecía estar tan alejado de nuestros planteamientos de búsqueda de un proceso de concordia. ¿Os ha favorecido, yendo un poco ya al resultado del domingo, ese momento, esa comida con estos 16 periodistas de todo el espectro, además ideológico e editorial? ¿Os ha favorecido o en realidad ha sido luego algo que ha jugado en contra vuestro, el hecho que realmente se le diera tanto eco por parte de la prensa, repito, de todas las líneas editoriales? Yo creo que los gallegos han votado en clave gallega. Y que esta cuestión de la amnistía y de los pactos con los independentistas ha tenido muy poco peso. No hay más que ver que el partido que ha tenido la gran expansión ha sido un partido nacionalista, el Bloque Nacionalista Gallego. O sea que yo creo que eso no ha jugado en contra. Lo que sí quizás ha clarificado la posición de Feijóo, que sería, yo creo, muy positivo si efectivamente Feijóo estuviera abierto a posibles medidas de gracia y a un avance en esa dirección y se dejara de hablar de los independentistas como terroristas, que también fue otra de las afirmaciones que contrastó el señor Feijóo, ¿no? Pero las elecciones en Galicia, por supuesto, nos han dado un mal resultado del que tenemos que ir remontando. Yo creo que con un candidato que tiene muy buenas cualidades, es un hombre íntegro, es una persona que ha pasado un calvario auténtico durante 7 años porque el Partido Popular le acusó de toda una serie de delitos y una jueza puso en marcha toda la maquinaria y él se apartó, ha vivido apartado de la vida pública, ejerciendo su profesión de abogado, y ha vuelto hace muy poco tiempo. Y es verdad, y lo hemos reconocido así, el hecho de que haya tenido menos tiempo que su principal competidora, en este caso la líder del BNG, sin duda no nos ha favorecido, Uno de los temas que se ha usado, no como excusa, sino para la autocrítica que habéis hecho desde Ferraz, y desde algunos ministros y ministras, ha sido el hecho que tenéis una crisis o supuesta crisis de líderes locales, ¿no? Hombre, que esto, viendo los resultados de las autonómicas y municipales de hace unos meses y viendo también los resultados en Galicia, yo diría que sí. ¿Cuánto crees de que esta crisis de liderazgos
en el PSOE, que de todas maneras es gravísima desde mi punto de vista, tiene que ver con el hiperliderazgo de Pedro Sánchez? Yo creo que lo más complicado que hemos vivido en estos últimos meses ha sido la pérdida de numerosas instituciones donde estábamos gobernando y donde incluso nuestros líderes territoriales han tenido más votos que en anteriores ocasiones. Es el caso de Chimo Puig en Valencia o el caso de Guillermo Fernández Vara en Extremadura, que habría que decir eso de ganador a ganador, ¿no? Bueno, el que ganó las elecciones en Extremadura fue Guillermo Fernández Vara, pero en nuestro sistema democrático gobierna quien tiene el máximo apoyo parlamentario. Por lo tanto, Guillermo ha dado... En forma gobierno. Guillermo ha dado un paso atrás. Guillermo, igual que Chimo, son excelentes compañeros, pero ahora hay una renovación y en esa renovación yo espero efectivamente que aparezcan nuevos liderazgos y que consolidemos los que ya tenemos. Por ejemplo, en Madrid tenemos a Juan Lobato en la Asamblea Regional. Yo creo que Juan Lobato reúne muchas condiciones muy positivas para ser un buen candidato en la próxima contienda electoral y, por supuesto, creo que Besteiro en Galicia puede profundizar en la conexión con la sociedad gallega y llevar al Partido Socialista a cuotas más altas que las que ahora mismo tenemos. Es decir, que es una cuestión de tiempo para que el recambio de resultados en las elecciones. Bueno, es una cuestión de tiempo y es una cuestión también de reconocer que en los territorios, tanto en ayuntamientos como en comunidades autónomas, no fue tanto que nosotros tuviéramos malos resultados, sino que el Partido Popular más Vox han sumado más que las fuerzas de izquierda. Y ahí están 140 ayuntamientos, 5 comunidades autónomas, donde el Partido Popular gobierna gracias a Vox, incluso en sitios donde, por ejemplo, la ciudad de Valladolid, como le recordó Óscar Puente a Feijóo, ¿no? La ciudad de Valladolid ganó Óscar Puente, ¿no? Así que yo creo que existen liderazgos, en algunos casos esos líderes locales o autonómicos se están retirando, están pasando a otras funciones y tenemos tiempo de aquí a las próximas elecciones municipales y autonómicas para renovar esos liderazgos y para fortalecer la estructura del partido allí donde veamos que es más necesario. Tú has comentado que desde tu punto de vista la amnistía no ha tenido mucho que ver con los resultados en Galicia, pero desde la altura de 42 años, habiendo liderado el Ministerio de Medio Ambiente, presidenta del Senado y muchísimos otros cargos. Vicepresidenta del Senado, perdona, y muchísimos otros cargos, además de ser presidenta del PSOE, me gustaría que me diera también tu valoración, porque no se puede dudar que ha habido un debate también en el PSOE en relación a una amnistía, una ley de amnistía que hasta hace pocos meses Pedro Sánchez y el resto de socialistas, yo diría, en ningún momento habían pensado que podía aprobarse o plantearse incluso, ¿no? Por lo tanto, me gustaría saber, al día de hoy, el presidente lo dijo claramente, ¿no? De necesidad virtud. Cosa que me parece, yo digo siempre, Maquiavelo es un gran maestro, guste o no guste, es un gran maestro. Y por lo tanto, yo creo que el príncipe siempre hay que estudiarlo. Yo creo, con la consecuencia que eso tiene. Yo creo que es importante entender cuál es el propósito político superior, entre comillas, de una medida de gracia como esa. Esa medida de gracia no solo beneficia a Puigdemont, que es quien, obviamente, yo lo entiendo, concentra todas las críticas y digamos, el debate, pero es que tenemos que pensar que hay centenares de servidores públicos que a lo mejor todo lo que hicieron fue abrir un colegio para que se pusieran las urnas. Y hay también miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que en las reyertas que surgieron, en los desórdenes públicos, tienen en estos momentos algún tipo de delito imputado, ¿no? Se trata de devolver al máximo una convivencia en Cataluña y yo creo que eso, incluso de las propias palabras que Feijóo transmitió a los periodistas, debe de ser algo que podamos compartir. Por supuesto, debemos de compartir que el avance en términos de convivencia en Cataluña pasa por medidas de gracia. Algunas las hemos tomado ya. Cuando se concedieron los indultos, pues también había una gran polémica.
después esa polémica ha desaparecido. Y yo voy mucho a Cataluña. Tengo un marido catalán y tenemos una casa en el Pirineo. Y desde luego puedo decir que ha cambiado completamente el clima social en los últimos años, que ya no hay esa efervescencia de un independentismo, además, que se hace victimista en sus planteamientos y agresivo. Por supuesto que hay gente que piensa que estarían mejor siendo independientes, pero si tú ves las encuestas, las encuestas de la propia Generalitat, el porcentaje de catalanes que sigue pensando que Cataluña debe ser independiente ha ido bajando. Sin duda. Y además, quiero recordarme que tu marido, Josep Borrell, no solo es catalán, es que en esas famosas elecciones previas a lo que pasó con el proceso, tuvo una importancia radical para mí, para que la señora Arrimadas consiguiera 36 escaños y por primera vez, evidentemente, tuviéramos la posibilidad de tener un gobierno, ¿no?, alejado un poco de las incidencias, ¿no? Es decir, que su lucha de plaza, casi diría, ¿no? Todos nos acordamos de sus discursos. Bueno, no solo los discursos, yo creo que él hizo un trabajo muy detallado para desmontar algunos de los argumentos que estaban detrás de los planteamientos independentistas más radicales, ¿no? Así que yo creo que él ha contribuido a clarificar estas cuestiones y hoy día el Partido Socialista de Cataluña es el partido más votado. ¿Puede ganar desde tu punto de vista en febrero o antes, si se adelantan las elecciones? ¿Crees que tiene papelete el señor y ya de poder ganar y ser presidente de la Generalitat? Salvador Illa es una persona que ha ido, desde el punto de vista político, creciendo a lo largo del tiempo. Él era esto que llamamos en los partidos aparato, era el secretario de organización, estaba al lado de Miquel Iceta, era la persona que llevaba la organización. Pero después, como se llama, un fontanero, como se llama vulgarmente, ¿no? muchas veces los secretarios de organización. Los fontaneros son muy importantes para que no haya fugas de agua, ¿no? Y en todo caso, yo creo que Salvador pasó un tiempo como ministro de Sanidad en el que se ganó una reputación de persona seria, de persona fiable, que ha ayudado también a que después, en la parte más reciente de su desempeño en Cataluña, sea aceptado por personas que a lo mejor no habían votado nunca al Partido Socialista. A mí me parece que Salvador tiene posibilidades y serán, por supuesto, los catalanes los que decidan. Sí, sin duda. Y a propósito de citas electorales, me gustaría saber, cara, más que a las vascas, que las tendremos, nada, parece el 21 de abril, también tenemos muy pronto, en junio, una cita electoral que para mí, para Europa, es clave, que son las europeas, donde, por lo menos según las encuestas, previsiones que hay en este momento, parece que la derecha y la extrema derecha tendrán un avance tremendo. Sin embargo, la socialdemocracia parece que está enseñando señales muy preocupantes de debilidad cara a esas elecciones. De hecho, salvo en el caso de Portugal y de España, los partidos socialdemócratas en el resto de los países europeos están muy por debajo de ese nivel del 30% que nosotros tenemos aquí. En algún caso desaparecidos. En un caso prácticamente desaparecidos. Y como comentaba al principio de la entrevista, una situación que vamos viendo que va extendiéndose en todo el continente europeo es esta activa presencia de las fuerzas más reaccionarias que contamina a partidos conservadores que poco a poco van cambiando sus planteamientos. Y de hecho en el Parlamento Europeo hace no mucho hemos tenido el debate de una importante ley de restauración de la naturaleza donde una parte del Partido Popular ha votado con la extrema derecha y la ley ha salido adelante por muy poquito. Claro, eso ya está dando una imagen clara de lo que pasa en el Parlamento Europeo. Y las cosas, por supuesto, pueden ir a peor. Pero yo siempre insisto en que una cosa son las encuestas y otra cosa es la realidad de la votación en un día determinado. Que a esa votación podemos llegar de distintas formas. Será importante, yo creo, que en este país y en otros países
los ciudadanos entiendan la importancia de formar parte de la Unión Europea. ¿Qué hubiera sido de nosotros si durante la pandemia del COVID no hubiéramos sido país miembro de la Unión Europea, por ejemplo? Lo que ahora mismo España está recibiendo de fondos europeos es algo formidable desde el punto de vista de la oportunidad de la transformación de nuestra industria, de nuestro tejido productivo, de nuestros servicios públicos. Bueno, todo eso está en juego. Si hay una comisión que se ve limitada en sus actuaciones por un Parlamento con un gran peso de los antieuropeos, porque al final de eso también se trata. No solamente son negacionistas del cambio climático, de la violencia de género, de los derechos LGTBI. No, europeísmo. es que además son negacionistas del proceso de integración. Y ahora más que nunca, en un mundo tan complejo y con desafíos tan importantes como puede ser el cambio climático o las pandemias que vendrán más, el que formemos parte de la Unión Europea es una garantía de poder resolver mejor los problemas de comunes. Trabajar juntos. De trabajar juntos. Que tiene el mismo problema. Y de relacionarnos con el resto del mundo con una voz que defienda nuestros valores. A propósito de medio ambiente, tú has sido ministra en el gobierno de Zapatero, como comentabas Primero antes. Primero fui secretaria de Estado con Felipe González. Que llevas muchos años, muchísimos Pero años mucho trabajando. antes de ser ministra y secretaria de Estado, siendo hace más de 42 años profesora en la Universidad de Sevilla, profesora de Economía Internacional, de manera bastante, digamos, inesperada, empecé a trabajar en temas de economía y medio ambiente. Y de ahí viene mi convicción de que no hay ecología, no hay economía sin ecología. No hay economía sin ecología. Las dos palabras tienen el mismo origen, oikos, la casa, el entorno. Si no conoces cómo funciona la casa, no la puedes gestionar adecuadamente. Y yo creo que esa idea de que los desafíos ambientales son sobre todo desafíos sociales, económicos y éticos, es algo que las generaciones más jóvenes ya lo tienen integrado. Entre otras cosas porque tienen mucha más información que las generaciones anteriores, conviven online con personas que viven en países donde el calentamiento global, por ejemplo, está teniendo como resultado verdaderas catástrofes de todo tipo. Y bueno, tampoco están mal nuestras catástrofes. El año pasado, por las olas de calor en España, murieron más de 2.500 personas. Y la sequía actual nos lleva a uno de los grandes problemas de actualidad que hasta hace pocas horas, que yo diría casi, pensábamos que era uno de los acuerdos mejores que se habían alcanzado entre el gobierno y una comunidad, que es en Andalucía. Ahora resulta que todavía tenemos que ver si ese acuerdo era real o ha habido alguien que ha jugado sin todas las cartas encima de la mesa. Espero que se arregle. Yo espero que se reconduzca. Yo espero que se reconduzca, porque no se trata de salvar el Parque Nacional de Doñana como si eso fuera pues una joya que no tiene nada que ver con nuestra vida. No, es que las fresas que se cultivan en el entorno de Doñana, cuando llegan a los mercados europeos, hay ya quienes las rechazan porque saben que vienen de un sitio donde se están sobreexplotando y contaminando los acuíferos y, por tanto, no es solo que se ponga en juego el valor ambiental que tiene el Parque Nacional de Doñana, es que se pone en juego la propia actividad económica del entorno si no hacemos las cosas con sensatez. Es decir, reduciendo el consumo de agua, retirando del regadío hectáreas que han estado siendo regadas de manera ilegal o alegal, y se le da opciones a las personas que viven en estos sitios para tener empleo que no necesariamente sea explotando el acuífero. En España estamos llevando a cabo, yo creo que con mucho acierto por parte de la vicepresidenta Teresa Rivera, lo que llamamos un proceso de transición justa. Es decir, hay que cambiar algunas cosas del modelo económico para reducir la contaminación, para utilizar de manera responsable los recursos, pero hay que hacerlo intentando que no se pierdan puestos de trabajo, intentando que no se abandonen zonas del territorio, lo que llamamos el reto demográfico, y eso lo estamos haciendo ya de manera muy evidente en las antiguas comarcas mineras. Tanto es así que en un sitio donde hacer esa transición chocaba con la percepción que podían tener los habitantes de allí, bueno, el Partido Socialista ha sacado de sus mejores resultados en las últimas elecciones, pero porque se está haciendo una buena transición. Hablas de Asturias, supongo. Hablo de Asturias, sí. Sí, donde efectivamente Barbón creo que está haciendo. Entonces, desde el punto de vista
¿Por qué a pesar de todo, en relación al tema de la sequía, que es un problema que tenemos en Andalucía, pero también En todas partes, y en Cataluña, Cataluña, y donde hasta en el realmente norte, en la zona en la más Rioja grave, Alavesa? es decir, ¿por qué crees que incluso en este tema a veces hay tanta falta de acuerdo cuando en realidad nos estamos jugando, yo diría, poniéndome un poco más, si quieres, con palabras más fuertes, la vida, ¿no? Es decir, al final nuestra vida está ligada al agua Pues sí. y a la Hace, agricultura. hace mucho tiempo ya que sabemos que están reduciéndose las precipitaciones y que por lo tanto tenemos que hacer un uso muchísimo más cuidadoso Por que lo supuesto. que lo hemos hecho. Hay demasiados pozos ilegales en España, se están cerrando muchos, por ejemplo, en el entorno de Doñana, pero también en el Mar Menor, ¿no? Hay una utilización del agua que ha sido un poco de derroche y de Sí, descontrol. En lo que se refiere a como si fuera un bien sin límite. como si no tuviera límite, ¿no? Y hay un límite y por eso la política del agua tiene que comenzar por una buena gestión de la demanda de agua. No podemos seguir despilfarrando agua como se ha hecho y como se sigue haciendo en muchos sitios. Y luego es verdad que hay respuestas desde el punto de vista de las técnicas de obtención de agua que no existían hace muchos años. Está la desalación de agua de mar y está la reutilización de las aguas depuradas. Y ahí hay dos activos que se pueden y se están poniendo a disposición. Yo ahora cuando voy a Murcia, la verdad es que me siento muy satisfecha de haber impulsado grandes plantas de desalación porque en Murcia no hay restricciones. En Murcia y los agricultores... Es donde mejor se ha trabajado, y los de hecho, en este agricultores tema. están incluso utilizando agua desalada, que se llegó a decir por parte del Partido Popular que el agua desalada producía atrofia testicular. Está en un titular de un periódico que el otro día, viendo hemeroteca, bueno, ya no me acordaba de eso, ¿no? Pero es verdad que dijeron cosas absurdas sobre la desalación y ahora, en cambio, desde los gobiernos autonómicos de Lo todo llevan como una signo, medalla. no, ahora lo que quieren es más, es decir, Claro. ahora piden, pues, Torrevieja. La planta de Torrevieja, siendo ministra, tuve que recurrir a pedir amparo al Tribunal Constitucional, porque el alcalde del PP no me dejaba empezar la obra. Nos tenía bloqueado el inicio de obra. Y ahora el gobierno de la Generalitat pide que Torrevieja sea todavía más grande. Lógico, porque esa es agua para siempre. Cuando no llueve, el único agua que está disponible es el agua del mar. Por supuesto. Cristina, y para acabar, no puedo no preguntarte si crees en una, no sé si en uno, con un optimismo, yo soy optimista empedernido, pero con este tema ya hay que serlo, ¿qué crees que va a pasar en esta reunión que tenemos con mediador en Bruselas en relación a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que para mí es una de las vergüenzas más tremendas a la que nuestro país se está enfrentando cara a Europa, porque más de 5 años de prórrogas, de bloqueo, me parece que es de una vergüenza tremenda, tremenda. ¿Tú crees que Bolaños y el señor González Pons llegarán a algún acuerdo? Ciertamente, ¿no? El Partido Popular solicitó que hubiera esta mediación, el gobierno lo aceptó y ahí están trabajando. A mí me llama la atención, en todo caso, que a veces se ponga la Unión Europea como referente, porque en los países de la Unión Europea, si te pones a mirar, pues en Francia hay un ministro que es el presidente del Tribunal Constitucional, en otros países son los parlamentos los que eligen los jueces de los órganos de gobierno, es decir, tampoco... En otro hay un sistema mixto. Exacto, y aquí hay un sistema mixto. Hay gente que se cree que todos los jueces del Consejo del Poder Judicial los elige el Parlamento, no es así, ¿no? Pero bueno, en todo caso, lo importante es que salgamos de esa situación, porque esa situación perjudica al ejercicio de la función de la justicia. Hay muchos juicios empantanados, hay mucha gente que está siendo perjudicada por la lentitud que provoca la no renovación del Consejo del Poder Judicial, y yo creo que esta es una anomalía que solo se ha dado en España cuando el gobierno era un gobierno socialista, porque cuando hemos estado en la oposición y gobernaba el Partido Popular ha habido acuerdo. Entonces, bueno, igual ¿Por qué crees que se está haciendo esto? Te digo más, yo he dicho siempre, y he dicho muchas veces en televisiones o los programas donde colaboro, que para mí me parece absurdo que los mismos jueces no se pongan en huelga. Es que creo que a veces que es la única manera para que realmente se encuentre una solución a este tema, que realmente yo considero que es una vergüenza.
Yo creo en todo caso que la principal responsabilidad de este bloqueo la tiene el Partido Popular, que En esto no podemos estar de acuerdo. estaba dispuesto a cerrar un acuerdo hace algún Sí, sí. tiempo, pero parece que a Feijóo le llamaron al orden y dio marcha atrás, y hay un listado muy divertido de todas las cosas que ha venido diciendo una detrás de otra como excusa para no renovar. Ya la última ha sido que tiene que ser en el marco de una mediación europea. Pues aquí estamos, yo creo que con la Ojalá, mejor ojalá que voluntad, hagamos una noticia. Oye, ojalá, Cristina, y ojalá. para acabar, casi siempre acabo mis entrevistas preguntando qué vas a hacer de mayor. Oh, ya soy mayor. Fíjate si soy mayor, que he sido la que ha presidido la mesa de edad el primer día de esta legislatura. Bueno, pero en una época en la cual por fin hablamos de edadismo, además te llamaré muy pronto para un proyecto que tenemos en marcha, justamente en esta casa maravillosa que te va a encantar. Bueno, pero tú tienes toda la vida por delante, más responsabilidades, o estás contenta. Yo lo que digo con presidir es este carpe partido? diem. Muy Vivamos el día. Pues me parece muy Vivamos bien. el día y disfrutemos de lo que tenemos. Porque Muy bien. evidentemente a medida que te vas haciendo mayor, lo mínimo que debes de hacerte es un poco más sabio. Hombre, eso y sí. saber aprovechar mejor la vida. Muy bien, y para acabar, que al final no acabamos nunca, como ves, porque soy un poco pesado, ¿qué consejo le darías a Pedro Sánchez? Bueno, las opiniones que le doy a mi presidente y Se las das secretario personalmente. general se las doy Pero personalmente. una que podamos conocer, que le has dado últimamente. Yo siempre le digo, sonríe, Pedro. Maravilloso. Con esto acabamos, porque necesitamos sonrisa. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Como siempre, un placer. Gracias, muchas gracias. Bueno, después de esta entrevista fantástica con Cristina Narbona, que nos ha dado unos cuantos titulares, ¿verdad? Y especialmente nos ha dicho que le recomienda al señor Sánchez, al presidente del gobierno, de sonreír. Mirad qué bonito este consejo de la presidenta del PSOE. Pero ahora vamos a otro de los temas de actualidad que ya os he adelantado, que es pues un juicio que se está ahora mismo justamente realizando en el Reino Unido, en Londres, juzgando si el periodista australiano y fundador del portal Wikileaks, Julian Assange, que por cierto ha sido nominado al Nobel de la Paz 2024, será extraditado o no. Sabéis que Julian Assange tiene pendiente 18 juicios en Estados Unidos. Y no quiero no decirlo, en el caso que esto ocurra, es decir, que si Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos, evidentemente van a pedir la pena de muerte por los delitos que se le imputan. Bien, pero aquí yo me quito ya de comentarios y opiniones, ya os he dado la mía. Podéis imaginar que yo considero que lo que ha hecho Julian Assange, como también Navalny, que son dos de los personajes del día asesinado en Rusia, son dos héroes para mí que han luchado no solo para su país y, por supuesto, para la libertad y la democracia, pero no la suya, la nuestra. Muchas veces cuando hay ejemplos de este tipo se piensa que lo hacen solo por ego. Yo creo que no es así. Lo hacen para que la libertad y la democracia en el mundo no sean pisados, como muchas veces se hace, como en el caso de Assange, donde las cloacas del Estado han intentado incluso acabar con él. Pero aquí Baltasar Garzón, el juez, abogado y ahora mismo uno de los profesionales del derecho más importante en defensa de los derechos humanos, nos vas a contar todo porque además es el abogado de Julian Assange. Pues muchas gracias por venir en un día tan importante, Baltasar. Un placer. Y yo creo que es un momento durísimo, durísimo. Todos lo que queremos es la democracia y la libertad, y especialmente la libertad de prensa. Evidentemente estamos esperando lo que ocurra. Y me gustaría, bueno, primero que nos contaras un poco tú el caso. No nos viene mal que sepamos un poco la historia de dónde nace el Wikileaks, del por qué Estados Unidos evidentemente intenta callar y luego encarcelar a Assange, y por qué luego todo lo que ha pasado con este periodista. Wikileaks es un portal de noticias. Julian Assange, periodista australiano, es cofundador de Wikileaks. La historia de Wikileaks para el mundo en general
saltó allá por noviembre de 2010, cuando los periódicos, 4 de los periódicos más importantes del mundo, entre otros el New York Times, el propio diario El País, Le Monde y alguno más, dan una exclusiva con una serie de documentos que proceden de la inteligencia militar norteamericana y que hacen referencia a los abusos, a las corrupciones, a las gravedad de ataques sistemáticos a los derechos humanos en Irak y en Afganistán y otros puntos del planeta a manos del propio ejército norteamericano. Guantánamo también, ¿no? Sí, entre otros también. casos de Y torturas. todo, pero de una u otra forma, todo vinculado a la invasión de Irak y de Afganistán. Ahí son documentos, gran parte de ellos documentos clasificados. Se especula con el origen de la filtración. De hecho, es condenado el capitán Chelsea Manning y se establece, o la soldado Chelsea Manning, se establece el vínculo entre Chelsea Manning y Wikileaks. No hay ningún elemento en ese momento que acredite esa vinculación, pero es un hecho que a Chelsea Manning se le condena. Después Barack Obama la indulta. Quiere decirse que no hay nadie cumpliendo pena por ese hecho y se dirige la acción penal contra Julian Assange. Julian Assange, que públicamente ya había asumido la dirección y la creación de Wikileaks y hace profusas declaraciones sobre este material y demás, reservando siempre las fuentes como corresponde a todo periodista, es objeto de una demanda, de una orden de detención por parte de Suecia sobre una supuesta agresión sexual que después se demuestra que era una cortina de humo, como suponíamos la defensa que era, y después de 5 años aquel hecho se archiva. Pero esto motivó que él estaba en Londres sometido al proceso de entrega a Suecia y decide en un momento determinado, ante el temor de que su entrega a Suecia fuera la excusa o el puente para llevarlo a Estados Unidos, refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres. Eso sucede el día 19 de junio de 2012. Desde esa fecha hasta el 11 de abril de 2019, en que es extraído por la fuerza de la Embajada de Ecuador en Londres, permanece en la embajada primero un mes y medio hasta agosto, 16 de agosto, en que se concede el asilo político diplomático en calidad de huésped y a partir de ahí como asilado y sale para ser detenido y sometido a proceso siendo juzgado y condenado a 1 año de cárcel, la pena más amplia por el quebrantamiento de medida cautelar que le habían impuesto las autoridades judiciales británicas. Entra en la prisión de alta seguridad de Belmarsh, conocida como la Guantánamo británica por sus condiciones extremas, y a partir de ahí hasta el día de la fecha está incomunicado, con muy escasos alzamientos de esa medida de aislamiento y apenas unas horas al día, limitaciones de visitas, limitaciones de familiares, limitaciones de la propia defensa. Cuando hemos ido a verlo, el ejercicio del derecho de defensa está prácticamente ausente porque no sabemos lo que se graba, lo que no se graba y el
el mero hecho de intercambiar documentos o algún escrito se convierte en una odisea. Finalmente comienza el proceso de extradición. Hay una primera decisión de una juez de distrito y se dice que no a la extradición reclamada por Estados Unidos porque se teme por su vida y un riesgo de suicidio. Dicho sea de paso que hasta breves fechas antes de su extracción de la Embajada de Ecuador solamente había un cargo y de golpe posteriormente se convierten en 18 cargos, es decir, ¿cuáles 18 son los delitos. cargos que tiene encima de la cabeza Julian Assange Todos en este ellos, momento? todos ¿Y ellos, cuál es la pena que le sí, puede caer? todos ellos vinculados a los temas informáticos, desvelamiento de secretos, de documentación reservada, que como periodista extranjero que ha publicado en el extranjero, nunca en Estados Unidos, en ningún caso le sería de aplicación la ley de 1917 sobre espionaje, que es la norma que le han aplicado. Por tanto, todo el entramado, todo el andamiaje se nutre de una supuesta acción como espía. No se sabe bien qué espía porque, insisto, nunca ha estado sometido a ningún tipo de relación diferente a la que un periodista puede tener con su fuente y la publica. La pena que le puede corresponder es, primero, había posibilidad incluso de que fuese pena de muerte en algún caso. Después, las autoridades estadounidenses dieron garantías de que no habría pena de muerte y que la pena puede ser hasta 175 años de cárcel. Muerte en vida. Claro. En realidad. Y dio garantías diplomáticas, es decir, cuando se rechaza la extradición, apela el Departamento de Estado y el Home Office británico diciendo que van a dar garantías de que no se le va a someter al sistema SAM. El sistema SAM significa que es de alta seguridad para delincuentes de la peor calaña que pueda haber en Estados Unidos, con unas condiciones extremas. Incluso se dice que se le podría canjear o remitir a su país de origen para cumplir la pena. Lo que ocurre es que Estados Unidos sistemáticamente incumple esas garantías. Por tanto, después empieza una serie de apelaciones. Por hacer corto el desarrollo del mismo, se rechazan todas de plano, sin ningún tipo o muy escasa argumentación, y nos encontramos en la vista que se está celebrando hoy y mañana para decidir si podemos apelar a la Corte Suprema. Porque hasta el día de hoy no se ha permitido a la defensa de Julian Assange de entrar en el meollo de la cuestión. Es decir, ahora mismo tenemos dos escenarios. O Julian Assange y vosotros, los abogados, podéis recurrir a la Corte de Apelo. A la Corte de Suprema ya. De Suprema, o directamente, pues, se admite la extradición y Julian Assange ya se va a Estados Unidos. Lo que ocurre, todo lo que tú has comentado, claro, lo que ocurre es que no hemos podido todavía ni siquiera argumentar libertad de prensa, arbitrariedad, extraterritorialidad de la ley penal, falta de defensa. A mí me gustaría saber, porque claro, como ciudadano, como todos los ciudadanos que nos están viendo en este momento y escuchando en este momento, aquí la sospecha que podemos tener, incluso como periodista en mi caso, es que directamente, por lo que tú estás comentando, a Julian Assange durante este periodo no se le está permitiendo una defensa real. Es decir, que hay presión, entiendo, por Estados Unidos, al Reino Unido, para que realmente el juicio que se está haciendo para juzgar o no la extradición sea un fake. En realidad, absolutamente. Esta es la impresión que tenemos, que tengo yo por lo menos. Lo que estamos viendo es una apariencia de legalidad, porque no se ha permitido a la defensa nada más que emitir argumentos formales para poder conseguir entrar en los análisis de fondo,
como es la libertad de expresión, libertad de prensa, Pero no lo habéis hecho indefensión. todavía. No, No lo habéis por hecho ejemplo, todavía. hay algo que es fundamental y que está ocurriendo aquí en España en este momento. Hay un procedimiento abierto en la Audiencia Nacional, en el Juzgado Central de Instrucción número 5, sobre supuesta revelación de secretos, espionaje, etcétera, porque la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres la llevaba una empresa española. Y lo que se ha determinado y se ha conseguido probar es que esa empresa espiaba para la inteligencia norteamericana. Hay datos, documentos, grabaciones. Se grababa a todas las personas que entraban subrepticiamente, se intervinieron comunicaciones, se intervinieron teléfonos. Sí, claro, de la propia defensa. A mí me siguieron, hay datos, fotografías, documentos de información y de datos que pasaban sistemáticamente estos responsables de la empresa a la inteligencia norteamericana. Hemos solicitado información por parte de Estados Unidos, no se ha atendido, Gran Bretaña apenas ha colaborado tampoco, y es fundamental para demostrar que esto es un proceso político, que es una persecución política contra alguien que no hizo más que el ejercicio del derecho a una libertad de prensa. Contra las cloacas del Estado. Claro. Y dime una cosa, ahora se está celebrando este juicio, que es clave. ¿Qué te esperas? Bueno, todavía habría que acudir a aquella frase de Federico el Grande, ¿no? Cuando quería tener vista en su palacio y había un molinero que le impedía y dijeron que lo expropiaran y él se opuso, acudió al juez y el juez de Berlín dijo que no se accedía a la expropiación. Y entonces, cuando creían que el emperador Federico el Grande iba a emprenderla contra el molinero, lo único que dijo es, dice, todavía quedan jueces en Berlín, ¿no? Pues eso es lo que esperamos, que todavía queden jueces realmente. En la High Court son 2 jueces, en lo que aquí sería la Corte de Apelación, que van a decidir mañana si hay las 2 causas que hemos alegado, una que es contra la decisión del de la ministra de Interior de entregar a Julian Assange a Estados Unidos, y la segunda es que nos permita argumentar sobre el fondo. Dicen que ha lugar. En ese caso, acudiremos a la Corte Suprema para defender sobre el fondo. Para empezar a defender, Sí, porque todavía sí, no habéis ni así es. empezado. No en hemos realidad. podido empezar, no nos han dejado. Baltasar, ¿quién os está...? No quiero buscar buenos y malos, pero en estos casos siempre los hay. Me gustaría saber quién de las autoridades internacionales, si hay todavía que creen en la libertad de prensa en este caso, y en la lucha contra, en este caso, las cloacas de un Estado, nada más que Estados Unidos, me gustaría saber si ha habido gente o autoridades o instituciones que os están ayudando en esta defensa, que todavía no es ni defensa, es intento de defensa. Más que defensa, sí ha habido personas, autoridades, instituciones que se han mostrado claramente beligerantes en contra de esta posición de Estados Unidos y han solicitado, por ejemplo, el primer ministro australiano actual ha solicitado de Biden que renuncien a la extradición, el Parlamento también, toda Latinoamérica, prácticamente todos los jefes de Estado. ¿Unión de Europea? Europa, movimientos ciudadanos, alguna institución, Pero la Unión Europea, Parlamento, ¿no? sí, Parlamento Europeo, sí, pero autoridades de primer rango, no. Nadie. ¿Por qué? Y, ¿Por qué crees que nos están hombre, posicionando en este caso? Yo creo que hay una evidencia, ¿no? Que es Estados Unidos. No se quieren frente a Estados pisar Unidos, los callos claro, de y Estados además Unidos. están en los temas de inteligencia muy sensibles, y es Estados Unidos. Y Estados Unidos aquí sigue pertinazmente adelante con la extradición, cuando no hay ya ningún perjuicio, pero no pueden dejar de reclamar a Julian Assange porque es una lección que se quiere dar al porque en mundo, realidad, ¿no? Assange lo que ha hecho es sacarle los colores, demostrar claramente que las cloacas del Estado americano en este caso estaban tratando a unos
prisionero de guerra sin el respeto mínimo de Pero las reglas fíjate internacionales de los derechos humanos. qué Esa es la realidad. seguridad. Y hay vídeos. Es de tanta trascendencia lo que está aconteciendo que yo creo que hay mucha gente que no percibe la importancia. ¿Con qué seguridad tú mismo, que eres periodista en ejercicio aquí en España, te llega una información, publicas y te puedes ver sometido a un proceso de extradición a Estados Unidos donde no has publicado sencillamente porque denuncias unos hechos que han ocurrido en Afganistán? Es que yo creo que en relación a este tema, esta mañana, fíjate, estando un poco en la tele, en la 1, hemos estado comentando este tema, yo creo que a veces en relación a estos temas, como tendemos siempre a personalizar las cosas, no nos damos cuenta que cuando ocurren estas cosas, y ahora hablamos también de Navalny, que es otro caso que conoces mejor que yo, evidentemente, que nos damos cuenta que estas personas, cuando realmente sacan los colores, en un caso a un Estado y a una escuela del Estado, en otro caso a un dictador, a un autócrata, realmente están trabajando para nosotros, para nuestra libertad, para que realmente ningún jefe de Estado de ningún país pueda pisarnos, ¿no? La libertad y la democracia. Y yendo a Navalny, hombre, yo sinceramente no tengo muchas dudas que este señor ha sido asesinado. ¿Desde cuando le envenenaron la primera vez? Lo que pasa es que luego, bueno, hay personas que son valientes, ¿no? Porque esta mañana, fíjate, ya hablando del tema de Navalny, de cuando él lo envenenaron en Alemania y volvió con su mujer, Julia Navalnaya, que además quiere coger el legado de su marido y seguir en la lucha, que me parece de una valentía enorme, dicen de esta persona, en este caso de Navalny, ¿por qué lo ha hecho? Sencillamente una pregunta para mí estúpida desde el punto de vista de no entender que hay gente con valores superiores, ¿no? O se comprende perfectamente, ¿no? Hay veces que eres consciente de que aquello por lo que tú luchas te va a traer unas consecuencias muy graves. Hombre, Navalny lo sabía perfectamente. En el caso de Julian era consciente, también, pero antepuso su obligación como periodista de dar a conocer al mundo. No creo que nadie quiera llegar a ser mártir de nada, ¿no? Pero era consciente. Algunas personas, cuando tomas una decisión, en mi caso lo puedo decir también, eres consciente de que te puede traer consecuencias. Hombre, por supuesto, tú mismo lo has vivido en tus carnes. Eres coherente. Navalny era consciente desde el momento que asume la posición de opositor a quien es el hombre más poderoso de toda Rusia, sabe que está en riesgo, pero lo hace. Sufrió un envenenamiento, lo curan y vuelve voluntariamente y no tenía muchas dudas de lo que le iba a ocurrir, lo que le sucedió, que fue a prisión, y de ahí sistemáticamente varias sentencias y las que le quedaban por delante caer. Y en este momento, bueno, tendríamos que decir, es necesario la autopsia, que la familia tenga el cadáver, aún no ha sucedido. Las dudas, todavía ni la ha visto. Las dudas se expandan y legítimamente podemos decir aquí ha habido una muerte violenta, no natural, por tanto será asesinato, será homicidio. En todo caso hay una responsabilidad por parte de las autoridades al máximo nivel, empezando por el presidente, porque la reacción no ha sido precisamente la de la transparencia. Hombre. Por tanto, equiparando o comparando los dos casos, a Navalny lo han asesinado presuntamente por razones políticas y a Julian Assange lo están matando por razones de defensa de la libertad de prensa, poco a poco a través de un proceso de extradición injusto, arbitrario, que probablemente, ojalá no sea así, pero probablemente acabará con su vida si se produce esa entrega. Y dime una cosa, en el caso de Julian Assange, en un determinado momento, cuando salió el escándalo Wikileaks, sacado, como sabes, como has comentado, por 4 importantísimos periódicos internacionales, algunos
comentarnos que en realidad Assange no era un héroe y que trabajaba, se insinuaron relaciones con Rusia, con Putin y otras relaciones un poco peligrosas. Incluso con el procés, ¿no? Efectivamente. Bueno, eso es, mira, esto es una de ¿Fue un las... montaje todo esto? Sí, no, es vergonzoso que todavía a día de hoy se le trate de relacionar. Recientemente se han dicho... Esta mañana mismo he tenido que hablar con gente que lo relacionaba. Un cable o una noticia que dice que 1.500 euros por que la Generalitat contrató a un abogado. Ese abogado no es solamente participó lateralmente en el caso de Julian, y desde 2011 no tiene ninguna relación con el mismo. Hemos rectificado al medio que lo ha publicado para que lo haga, para que lo diga y que lo diga. Si realmente estamos hablando de periodismo serio, tendrán que hacerlo. Si no, pues ya sabemos lo que está haciendo, ¿no? Es decir, a Julian se le ha tratado de denostar, de atacar, y es penoso, es vergonzoso. Yo lo único que he visto con esta persona, con este hombre, cuando a mí me llama en el mes de julio de 2012 y me dice, quiero que usted me defienda. Y yo dije, vale, pues lo único que le pongo como condición es libertad de actuación, y además lo voy a hacer pro bono, hasta el día de hoy. ¿Cómo está Julian? Lo único que he visto es una persona seria, absolutamente convencido de su papel como periodista y como defensor de la libertad de prensa, y por mucho que se le ha podido decir, bueno, quizás podemos corregir el rumbo, podemos suavizar, aquí ha dicho no. Yo he hecho lo que debía de hacer, lo sigo defendiendo, y la verdad es que ha sido un ejemplo para todos nosotros, y cuando teníamos dudas, él nos levantó el ánimo, pero ahora está mal. ¿Cómo está? Cuéntame un poco cómo, porque imaginar que una persona puede estar en un periplo judicial horrible, como el que ha vivido durante 12 años, así es. A mí y a cualquiera de nosotros se nos antoja prácticamente imposible. Es inhumano. Es inhumano. Todas las decisiones del Comité de Derechos Humanos y de organismos de detención arbitrarias de Naciones Unidas y demás, de grupos de trabajo y demás, las hemos ganado, todas nos han dado la razón, y Gran Bretaña ha hecho caso omiso de forma sistemática. La razón es evidente, es Estados Unidos. Él está en una situación muy delicada de salud, y somos conscientes de que las condiciones extremas a las que se le sometería en Estados Unidos, que en ningún caso va a tener un juicio justo, no va a tener posibilidad, porque si hablamos ya de que llegará, ojalá que no llegue el caso porque no se entregue, pero si se le llegara a entregar, bueno, vamos a encontrarnos con un jurado que se tiene lugar en Virginia, en Alejandría. El 90% de los ciudadanos de esa localidad trabajan. Sabemos a quién votan. La CIA. No, trabajan en Langley. Trabajan para los servicios de inteligencia. Entonces, ¿qué se puede esperar? ¿Se ha pronunciado Biden? Biden no se ha pronunciado ni a favor. Que se pronunciara? Sí, pero no dice nada. El propio presidente de México, por ejemplo, se lo ha solicitado, el de Australia también se lo ha solicitado, otros líderes mundiales también. Y bueno, ahí hay un silencio espeso que no sabemos en qué va a resultar, pero bueno, las evidencias cada vez son más ejemplares de que todo se trata de una persecución política, y por tanto esperamos que por lo menos nos dejen argumentar que esto es así, y ahí pues te insisto lo que deseo por el tiene... bien de todos nosotros. Dime una cosa, en el caso de los dos escenarios, en el caso que desafortunadamente nos encontremos frente al peor escenario, que realmente se admita la extradición, todavía, ¿qué vas a hacer? Todavía tenemos la esperanza. Hay una demanda interpuesta ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en que de forma inmediata se solicitarían las medidas cautelares para paralizar la extradición hasta que se pronuncie. ¿Qué ocurre? Que estamos en una situación también
entre Gran Bretaña y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos muy delicado. Desde que se produjo el Brexit, Gran Bretaña no se ha ido todavía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero hay una resolución que, con medidas cautelares que ha dictado el TDH respecto del buque prisión que hay en Gran Bretaña con los migrantes que quieren llevarlos a Ruanda. Entonces, esa entrega se ha paralizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y una decisión más, en este caso también, muy probablemente podría determinar que Gran Bretaña diga adiós, goodbye, me voy ya de la Unión Europea y de todas sus instituciones. Eso puede ocurrir, pero esperemos que la sensatez se instaure en una última ocasión, y si ese escenario se produjera, que se atendieran las medidas que sin duda adoptaría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque el perjuicio, si no lo hace, sería evidente. Y si no es ese el escenario, que es el más negativo, pues tendríamos que acudir al Tribunal Supremo británico para debatir el fondo de la cuestión. Tú has conseguido grandísimas cosas, de las cuales además, y por las cuales te han aplaudido mucho, como que por fin un dictador como Pinochet fuera condenado. Justamente hace 2 semanas estuve en una embajada europea en el cual el embajador de Chile se acordaba todavía de la importancia que tuvo para él y para todo el pueblo chileno. ¿Cómo te sientes cuando consigues algo tan extraordinario para la defensa de los derechos humanos? Quizás con el paso del tiempo y con mucha perspectiva te das cuenta de lo que supuso. En aquel momento yo siempre pongo el símil del centro del huracán, ¿no? Que es donde más en calma te encuentras. Todo está volando a tu alrededor, pero en el núcleo no se siente absolutamente nada, y eso ocurría en aquel momento. Pero después, ahora ha sido recientemente el 50 aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet en Chile, que estuve allí con ocasión de ese aniversario, y ves lo que se ha conseguido y cómo evolucionó el derecho internacional de los derechos humanos gracias a las acciones de jurisdicción universal en los casos de Argentina, Chile. Por ejemplo, recuerdo, no solo en el de Chile, sino en el de Argentina. España también. Se celebró el único juicio contra el capitán Adolfo Estilingo, que la acusación la llevó a cabo la fiscal Dolores Delgado de forma brillante, y se avanzó exponencialmente en la lucha por los derechos humanos y contra la impunidad. Desgraciadamente, después en España vinieron reformas de la Ley de Jurisdicción Universal, sobre todo la de 2014, que prácticamente la dejó inane. Pero vinculando los dos casos de Julian y de Pinochet, pues recuerdo que cuando Pinochet estaba en Londres, Jack Straw, el ministro del Interior de aquella época, que después escribió un libro y dijo: me engañó Augusto Pinochet. Eso demuestra que no conocía demasiado la idiosincrasia del personaje, porque su principal virtud era mentir y engañar, ¿no? Le suspendieron la extradición a España, que se ganó por razones médicas. En cambio, aquí, a pesar de las razones médicas, se dice que adelante, ¿no? Oye, Baltasar, no puedo no preguntarte para acabar por otro caso que evidentemente de máxima actualidad, pero en este caso yo quiero dar además una opinión mía. ¿Tú crees que el caso de Netanyahu, responsable de lo que para mí es un genocidio, otra gente piensa que no, para mí es un genocidio lo que se está realizando, perpetuando en Gaza, ¿tú crees que en algún momento lo que ha pasado, el único país que se ha atrevido a condenar y a denunciar a la Corte de La Haya, Sudáfrica, contra Netanyahu, llegará en algún momento a realmente llevar a este señor al banquillo por haber violado los derechos mínimos, derechos humanos y derechos internacionales? Un poco para que las personas que nos vean y oigan tengan un contexto. Lo que Sudáfrica ha hecho ha sido acudir a la Corte Internacional de Justicia, que es diferente a la Corte Penal Internacional. En la primera se juzgan las responsabilidades de los estados
como tales. Y la Corte Penal Internacional, la responsabilidad penal de las personas, ¿no? Es aquí donde entraría con nombres y apellidos El señor la Netanyahu. Netanyahu o cualesquiera de las personas que puedan resultar responsables de las masacres sistemáticas y de la eliminación física de personas y quebrantando prácticamente todas, el artículo 8 del Estatuto de Roma, que es crímenes de guerra, pero también el 5 y el 7, que es genocidio y lesa humanidad. Eso veremos, a ver lo que ocurre. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional tiene abiertos procedimientos sobre el tema de Palestina y de Gaza, pero de momento el fiscal de la Corte Penal Internacional no ha dicho nada. Es triste que no haya dicho algo, lo mismo que fue muy rápido en su decisión sobre el tema de Ucrania y abrir procedimiento y la sala de cuestiones preliminares es pedir una orden Fue de inmediato, detención en un mes, contra Putin. si no me Aquí acuerdo ha mal. está habiendo elementos más que suficientes para desarrollarlo. Pero no ha sido solo, y en cuanto a la demanda de Sudáfrica, veamos, es un procedimiento lento. Ya ha habido una decisión de la Corte Internacional de Justicia exhortando a Israel a que cumpla las normas del derecho humanitario y demás, que evidentemente no se están produciendo, como todos estamos comprobando a través de los medios de comunicación y esas imágenes terribles y sistemáticas, que para nada entorpece que digamos que igual de criminales y bárbaros fueron las acciones terroristas de Hamás. Pero ayer se produjo... Los que quieren buscar enfrentamiento, Sí. por mi parte y por parte de cualquier demócrata, evidentemente no lo van a encontrar. Sí. Porque Ayer, lo de Hamás ha sido Euprebio, una acción terrorista terrible y que también tiene que ser juzgada, ayer evidentemente. hubo una manifestación importante por parte del quinto país de importancia del mundo, que es Brasil, ¿no? El presidente Lula da Silva, en la conferencia africana de jefes de Estado y demás, tuvo el amor propio y la valentía de denunciar lo que él considera que es un genocidio, y así lo ha establecido. Hoy, o esta mañana, o ayer, a última hora, fue declarado persona non grata por Israel. Pero yo creo que este es el gran error de Israel. El gran error es como ponerse un caparazón de Totalmente, agresividad. que es lo que está haciendo. Porque lo que se está diciendo es, hay muchas formas de luchar contra el terrorismo, hay muchas formas de luchar contra la violencia, pero ninguna puede justificar la masacre sistemática de personas inocentes bajo la excusa de que detrás de cada palmera o detrás de cada hay un terrorista, porque eso sabemos que no es así y no puedes consentir lo que está sucediendo, así que forzando los desplazamientos de personas masivos, etcétera, y amenazando que si nos viene liberado en poquísimos días todos los rehenes, se va a entrar en Rafah, y esto sabemos perfectamente lo que quiere decir, visto que hay 1,5 millones de palestinos que están absolutamente aplastados. Pues, Baltasar, un auténtico placer. Yo te deseo, por tu bien, por el bien de Julián, por el bien de todos nosotros, que Julián se quede en el Reino Unido, que no haya extradición y que podáis defenderle de verdad. Así es. Ojalá que esto ocurra y que lo podamos comentar aquí de nuevo. Muchísimas gracias. A ti. Gracias. Gracias.